Y ahí estamos grabando, sí. Ya. Bueno, bienvenido a nuestra nueva clase de orientación. Creo que esta ya es nuestra cuarta clase. Bueno, y vamos a seguir trabajando con los temas que tienen que ver, ¿cierto?, con la ética y con la moral. ¿Ya? Con la moral. Recuerden que la moral, ¿qué era? La manera en que nosotros decidimos lo que es correcto y lo que es bueno, ¿cierto? ¿Ya? Distinguiéndolo obviamente de lo incorrecto y de lo malo, ¿ya? Eso es lo moral. Entonces, si nosotros sabemos lo que es correcto y lo que es bueno, podemos tomar decisiones buenas, decisiones correctas, y actuar, ¿cierto? Acciones buenas y correctas. Ya. Maximiliano, está muy interesante su dibujo, pero lo hacemos después, ¿ya? No durante la clase. Acuérdense que después nos quedan unos minutitos, ahí podemos compartir dibujos y lo que queramos, ¿ya? Ya, vamos viendo. Ya, a ver, la clase pasada leímos esta súper triste historia del zapatero, ¿cierto? Que, bueno, al final se había esforzado toda la vida por tener su zapatería junto a su amigo. Después empezaron a tener algunos problemas económicos por un montón de situaciones, como por ejemplo, ¿cierto? La venta de zapatos más baratos desde China. Así un montón de cosas, ¿cierto?, que le fueron pasando, y al final también fallece su amigo, entonces él queda con esa deuda del hospital y del cementerio, y tiene que ver entonces si decide entre vender el taller, ¿cierto?, para pagar sus deudas, pero a costo de dejar a los trabajadores sin trabajo, ¿ya? Y además perder el sueño de su vida, que su sueño y el de su amigo siempre fue el de tener el taller, ¿ya? Entonces vimos que en esta historia habían estos conflictos enfrentados, ¿cierto? Por un lado, el del bienestar económico, y por otro lado, el bienestar de los trabajadores, por ejemplo, y el de valorar el esfuerzo de toda una vida, ¿ya? El sueño de toda una vida, ¿ya? Entonces, mediante esta historia, ya que ustedes ven que finalmente era una historia que puede haber sido la historia de cualquier persona, ¿cierto?, de una vida real, no como la del niño que se encontraba una moneda de oro y después lo hacían rey, ¿cierto? Pero esto es una historia real. Vemos que hay muchos valores, ¿cierto?, en la vida diaria, ¿ya? Aquí les tengo una lista larga, ¿cierto?, de muchos valores. Los que tenemos aquí, ¿cierto?, son algunos de los valores que nosotros encontramos en esta historia que yo les conté del zapatero, ¿ya? La amistad, el amor, la empatía, que era ponerse en el lugar del otro, la familia, ¿cierto?, porque ellos no solamente trabajaban juntos, sino que eran como una familia, ¿cierto? La propiedad, que era el hecho de tener, ¿cierto?, su taller y cuidarlo y no querer venderlo, ¿ya? El bienestar, que puede ser económico, emocional y también físico, ¿cierto? El bienestar incluye todo ese tipo de cosas, ¿ya? La responsabilidad también, el respeto, la gratitud, la vimos también, la humildad, el esfuerzo, la perseverancia, ¿ya? El optimismo, el compromiso, la solidaridad, la convicción. ¿Alguien tiene alguna duda y me dice así como, profe, yo no sé lo que es, por ejemplo, la convicción? Yo. A ver, dígame, ¿cuál es el que ahí no conocemos? Convicción. Exactamente, convicción. Ya, la convicción es cuando tú crees en algo, ¿ya? Y lo crees como con mucha decisión, ¿ya? A eso voy. Por ejemplo, yo puedo creer en Dios o puedo que no crea, ¿ya? Pongámonos en el caso de que yo creo en Dios, ¿ya? Eso para mí es una convicción, en la creencia de que Dios existe. Se pueden pasar muchas cosas malas, o puede venir mucha gente incluso a decirme que Dios no existe, me pueden presentar sus argumentos, pero yo, si estoy convencida, ¿cierto?, y con convicción creo en eso, yo voy a seguir creyendo en Dios, ¿ya? Y mis acciones también voy a tratar de que se encaminen, ¿cierto?, con convicción en lo que yo creo,
¿ya? Entonces, probablemente voy a ser una persona que va a tratar de encaminar su vida por los principios que determina mi religión, ¿ya? Por ejemplo, convicción también puede ser cuando ustedes están determinados, ¿cierto?, a pasar de curso y creen con convicción en sus capacidades, ¿ya? Entonces ustedes se plantean, por ejemplo, la meta de aprender inglés de aquí a fin de año, ¿ya? Si ustedes tienen convicción en sus habilidades, lo más probable es que lo van a lograr sí o sí, porque si tienes convicción, no hay manera, ¿cierto?, pese a todas las dificultades que puedas tener, que digas, bueno, no estoy yendo al colegio, así que no tengo el profe de inglés, no sé, mis papás no tienen plata para pagarme un curso online, ¿cierto?, de inglés, pero no importa, yo estoy convencido de que yo puedo aprender inglés y voy a aprender inglés, sea traduciendo canciones, cantando karaoke en inglés, leyéndome todo el diccionario, no sé, pero lo voy a lograr, ¿cierto? La convicción entonces tiene que ver ahí con la determinación, pero la determinación, diríamos, la única diferencia es que cuando eres determinado es como en el sentido de que puedes hacer algo incluso ahora. Por ejemplo, yo puedo estar determinada a tomarme este mate, ¿ya? O determinada a hacer la clase, ¿ya? Y lo voy a hacer. Estoy decidida a hacerlo. Pero la convicción va más allá, es como más a futuro, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la convicción de que este año, ¿cierto? Igual ustedes van a disfrutar de esta clase, ¿ya? Entonces voy igual a enfrentarme a todas las clases que tengamos de aquí hasta fin de año, igual con optimismo, con alegría, porque tengo la convicción de que al final igual a ustedes les va a gustar esta clase, ¿ya? Eso es un ejemplo, ¿ok? ¿Ya? Ya, a ver, ¿tenemos alguna otra duda con respecto a alguno de estos valores? ¿Qué es serenidad? La serenidad, esa está en la otra lista, ¿no? Sí. Ya, sí, aquí tenemos otros valores, ¿cierto? Que no estaban precisamente quizás en la historia, o quizás algunos sí, por ejemplo, igual podemos decir que eran serenos, ¿ya? La serenidad es cuando tú sabes mantener la calma frente a algún problema, ¿ya? No es lo mismo que la Sereno, paz, moreno. porque cuando tú tienes paz, en el fondo es como casi no tener problemas, ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, el mundo está en paz, no hay guerra, no hay conflicto, ¿cierto? Está como todo bien. Pero la serenidad es que aún estando con un conflicto, con algún problema, tú logras mantener la calma y mantenerte sereno, ¿ya? Eso es. No perder la cabeza, ¿ya? Tener como control y dominio de la situación y de lo que uno siente y de cómo se comporta. ¿Se entiende? Les doy un ejemplo. A ver, por ejemplo, no sé, estamos en el metro, ¿cierto? Andando en metro y de repente se bloquean todas las salidas y dicen que hubo un error en el metro y que al final vamos a estar ahí encerrados, no sé, 30 minutos, que tampoco es tanto, ¿cierto? Hay gente que con su serenidad, ¿cierto? Se queda en su lugar sentado y dice, bueno, ya esperaré 30 minutos, mientras tanto voy a aprovechar de leer, por ejemplo, ¿ya? Y mantienen ahí la calma, ¿cierto? Y si ven a alguien así angustiado, así como, no, estamos encerrados, no vamos a quedar sin aire, ¿ya? Esa sería una persona que obviamente no tiene nada de serenidad, ¿ya? Y la persona serena le puede decir, ya, tranquilo, cierra los ojos, respira, mira, aquí tenemos tanta cantidad de aire, somos tantas personas, tenemos ductos de ventilación, tranquilo, el aire no nos va a faltar, ¿ya? Una persona serena puede encontrar, ¿cierto?, las soluciones de manera más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque como está tranquila, puede pensar mejor, ¿ya? En cambio, si tú estás ahí con la angustia de, no, nos vamos a morir, ¿ya? No puedes pensar bien, ¿ya? Entonces, por eso la serenidad igual es como importante, porque hace que los demás se sientan seguros y además tú puedes buscar soluciones mejores, ¿ya? Eso. Obviamente la serenidad, como todos los valores, ¿cierto? Uno los tiene que ir practicando y los va aprendiendo con el tiempo. ¿Ya? No es como que nace un bebé súper sereno, capaz de mantener siempre el control de todo, ¿ya? Uno lo va aprendiendo, ¿ya? Se va desarrollando con el tiempo. Ya,
algún otro valor que les suene ahí extraño? No. No, los demás los conocemos, ¿verdad? La legalidad, por ejemplo, bueno, que sea legal, ¿cierto? Que esté de acuerdo a las leyes escritas, ¿ya? El ambientalismo, ¿lo conocen? ¿Ya? Ese es el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Eso es, el valor del cuidado del medio ambiente. Una persona ambientalista es una persona que está preocupada de no contaminar, de cuidar los arbolitos, de cuidar el ecosistema, de, no sé, no extinguir a las especies, ¿cierto? A proteger a los animalitos que están en peligro de extinción, ¿ya? Bueno, creo que los demás sí los conocemos. ¿Ya? Bueno, entonces, muchas veces en la vida, ¿cierto? Además de que tenemos muchos valores, a veces tenemos que tomar decisiones, estamos en alguna situación en la cual tenemos que tomar una decisión, como por ejemplo decir, ¿vamos hacia la derecha o vamos hacia la izquierda? ¿Cierto? Ahí tenemos que decidir, ¿ya? Y en estas situaciones tenemos que decidir entre un valor u otro, ¿ya? Que es como lo que le pasó al zapatero, ¿cierto? Él tenía que decidir entre su bienestar económico, ¿ya? O entre el entre, ¿cómo se llama?, entre su familia, ¿cierto? En el bienestar de sus trabajadores, ¿ya? Que, acuérdense que los trabajadores eran como la familia de él, entonces por eso digo que en el fondo el compañerismo, podríamos decir, ¿ya? El compañerismo y también el valorar, ¿cierto?, el esfuerzo propio, ¿ya? El trabajo de su vida, todo el esfuerzo que hizo, ¿cierto?, que lata de venderlo y perderlo así como si nada, ¿cierto? Entonces tiene que decidir entre estos dos valores. Y ambos valores son importantes. Entonces es como difícil elegir ahí, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces lo que tenemos que hacer en estas situaciones es hacer como un razonamiento moral, quiere decir como pensar, ¿cierto? Cuestionarse qué valores realmente nos importan más, ¿ya? Y esa respuesta siempre es personal, ¿ya? Por ejemplo, para mí podría ser más importante, supongamos, la sinceridad que el respeto, supongamos, un ejemplo, ¿ya? Mientras que la Sabrina va a decir, no, en realidad para mí es más importante el respeto, ¿ya? Y el Ángel va a decir, bueno, para mí en realidad yo también opino que es la sinceridad, pero por ejemplo, entre la sinceridad y la tolerancia, en realidad prefiero la tolerancia, ¿ya? Y yo voy a decir, no, yo sigo pensando que la sinceridad es más importante que el respeto y la tolerancia, ¿ya? A lo que voy con esta discusión así, es que todas las personas tenemos como una jerarquía, ¿cierto? Si hacemos una lista de nuestro valor más importante al menos importante, tenemos una lista distinta, ¿ya? Si nosotros ahora tomáramos la lista anterior, ¿ya? Y lo empezamos a numerar del más importante al menos importante, créanme que tendríamos puras listas distintas, ¿ya? Quizás alguien coincidiría, por ejemplo, en poner la amistad del número 1 o la honradez en el número 1, pero es muy difícil que alguien tuviese la misma lista, o sea, los mismos números, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra propia manera de valorar, ¿ya? Así que eso lo hace más difícil, porque finalmente frente a cualquier situación en la que haya que decidir, no hay una respuesta universal, ¿ya? Siempre va a depender de la persona que tiene que decidir, o sea, de ustedes, ¿ya? Entonces vamos a hablar hoy día sobre esto, ¿ya? Que son los dilemas morales, ¿ya? Un dilema es cuando tú tienes que elegir entre dos o más opciones, eso es un dilema, ¿ya? Por ejemplo, el dilema de ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Pero acá, como es un dilema moral, tú tienes que decidir entre optar por un valor o optar por otro valor. A ver, Sofía levantó la mano. ¿Quiere decir algo? Sofía, la escuchamos. Sofía. Hola, Sofía. Ya. Bueno, entonces el dilema moral lo podemos entender de esta forma, ¿ya? Como una historia breve, ¿ya? En la que se cuenta un problema donde los personajes
tienen que decidir entre distintas soluciones, eligiendo qué hacer y cómo comportarse, pero la elección es difícil, ya que cada solución se relaciona con un valor distinto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que elegir entre la honestidad, ¿ya? Al acusar a un amigo que hizo algo incorrecto, o la amistad, ¿ya? Que es no decir quién fue para no delatar a nuestro amigo y protegerlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué harían ahí? ¿Delatarían a su amigo o se quedarían callados para que él no sufra las consecuencias? Decisión complicada. Pero recuerden que no hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿ya? Yo Porque creo que me quedaría callada para no para más. proteger al amigo, ¿ya? Usted optaría por la amistad, ¿cierto? Y por esa lealtad que tiene hacia el amigo, ¿ya? ¿Alguien estaría dispuesto a delatar a un amigo? Cuando el amigo hace algo quizás muy malo, por ejemplo, ¿qué pasa si el amigo entró a robar una casa? Eso sí. ¿Qué es eso? Sí, es demasiado. Demasiado, ¿cierto? Ya, parece que igual hay como límites también, o sea, dependiendo de la situación, a veces, como les digo, los valores van cambiando de jerarquía. Para nosotros puede ser mucho más importante a veces la amistad que la honestidad, pero frente a situaciones que quizás son demasiado complicadas, ¿cierto? Esta jerarquía va a cambiar, ¿ya? Entonces, por eso les digo que finalmente los dilemas son algo bastante complicado, porque nunca hay una respuesta exacta, correcta y absoluta, ¿ya? Y algo que nosotros, por ejemplo, ahora diríamos, no, yo de todas maneras, por ejemplo, me quedo con la amistad, puede que después en unos años más, si nos vuelven a preguntar lo mismo, diríamos, no, en realidad ahora yo valoro más la honestidad que la amistad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso, van cambiando. Ya, vamos a ver ahora entonces algunos dilemas morales y ustedes ahí tienen que ir opinando, ¿ya? ¿Qué harían? Ya, vamos a ver. En el curso de Carolina acaba de llegar Mara, una niña nueva que viene de otro país. Han pasado los días y Mara no ha logrado hacerse muchos amigos porque el primer día fue muy pesada con Lucía. Ahora pasa sola casi todos los recreos. Hace poco Carolina vio como otros de sus compañeros, aprovechando que Mara, ¿cierto? Y no sé por qué dice la niña, Mara estaba sola, la molestaron hasta que la hicieron llorar. Carolina quiere ayudar a Mara, pero no sabe cómo y además no quiere perder la amistad con Lucía. ¿Ya? Entonces, ¿qué harían ustedes si fueran Carolina? Yo tengo una respuesta. ¿Ya ver? Yo defendería a la que le están molestando porque está mal que lo juzguen así a simple vista. Claro, se aprovechan porque está solita y porque es extranjera, ¿no? ¿Ya? Entonces tú la defenderías a pesar de que Lucía se pueda enojar contigo. Sí. Que a Lucía le cae mal Mara porque ella se acercó el primer día y Mara fue pesada con ella. Entonces ahora es como que no, le empezó a hacer la guerra a la Mara, ¿cierto? ¿Ya? ¿Alguien más quiere opinar? Yo después de que pase ese conflicto, el día siguiente sería amable con Mara. Por lo menos por un recreo. Ya. Usted sería amable con la Mara, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ¿qué hacemos si, por ejemplo, Lucía se enoja? Como que te dice, ay, ¿por qué estás hablando con la Mara si la Mara me cae mal? Malo jugar a personas a primera vista. Por Ya, pero primer día. Yo claro, le diría que ya, mira, lo que dijo Ángel es bien importante, ¿cierto? Porque en el fondo Lucía se quedó con la... ¿Está pegada? No.
se quedó con la primera impresión de Mara, porque claro, el primer día Mara fue pesada, es verdad, trató mal a la Lucía, ¿cierto? Era ponerse en el lugar de la otra persona. Claro, porque igual uno puede decir, bueno, pero Mara era nueva en el colegio, era su primer día, quizás estaba nerviosa, quizás estaba asustada, ¿ya? O quizás por sus costumbres de su país, porque ella además es extranjera, ¿cierto? Algo de lo que hizo Lucía no le pareció como adecuado, ¿ya? Porque ella viene también con otras costumbres. Entonces también hay que ponerse en ese lugar, ¿cierto? Que en su país se hacen las cosas de manera distinta, ¿ya? Entonces, claro, no podemos llegar y decir, bueno, porque Mara fue pesada una vez, ¿cierto? Ahora nadie le va a hablar, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, claro, le podríamos explicar eso a Lucía, ¿verdad? Y si Lucía aún así después de explicarle todo eso, igual no quiere seguir, igual se enoja y dice, no, no, igual me cae mal la Mara. Le pregunto que por qué. ¿Por qué le cae mal? Claro, la respuesta de Lucía va a ser, bueno, porque ella fue pesada y la encuentro pesada. Ah, bueno. A ver, José, Ignacia, Sofía, Sebastián, ¿quieren opinar ustedes? Tomás, No, ¿nadie tiene nada que decirle a Lucía que insiste en que no hablemos con Mara porque a ella le cae mal? no. ¿No? Bueno, la verdad es que nosotros valoramos harto a nuestros amigos y eso está bien, ¿cierto? Y generalmente escuchamos los consejos que nuestros amigos nos dan, ¿ya? Pero nuestros amigos también tienen que respetar que nosotros tengamos nuestras propias decisiones, ¿ya? Entonces, una amiga mía, Lucía, ¿cierto? No puede obligar a Carolina a hacer lo que ella quiere, ¿ya? O sea, no puede obligarla a no hablar con Mara, porque eso es una decisión finalmente de Carolina, y Lucía, si es verdadera amiga de Carolina, ¿cierto? No debería imponerle nada, no debería decir, no, es que tú para ser mi amiga tienes que hacer lo que yo quiera, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No. Claro, entonces si Lucía sigue enojada con Carolina por hablar con Mara, entonces, bueno, Lucía no está siendo muy buena amiga, ¿ya? Y no sé, entonces quizás, bueno, de verdad no hace muy bien esa amistad, ¿ya? Esas cosas hay que también irse cuestionando, ¿ya? Los amigos no nos pueden obligar a hacer cosas que no queremos, ¿ya? Y nosotros tampoco tenemos por qué hacerle caso a todos los amigos, ¿cierto? Está bien escuchar los consejos, pero ellos no pueden finalmente decidir por nosotros, ¿ya? Nos tienen que aceptar en el fondo como con nuestras ideas y con nuestra forma de ser, ¿ya? Ya. Vamos al siguiente. ¿Cómo estamos en la hora? ¿A qué hora termina esta clase? A las 11:10. Ya. Sí, no, nos quedan como 10 minutos, parece. Y a ver, don Agustín, el dueño de una panadería, le pidió a Pablo, su vecino, de 14 años, que le ayudara a cuidar el negocio mientras él acompañaba a su esposa a la posta, ¿ya? O sea, al hospital. Mientras Pablo atendía, se sintió tentado de comerse algunos pasteles que se veían ricos, muy apetitosos, ¿ya? El problema es que Pablo sabe que don Agustín confía en su honradez y no está seguro si es correcto que se coma los pasteles. ¿Qué crees tú al respecto? Ah, em, Yo haría algo simple, básicamente. Como yo cuidé eso mientras él no estaba, que me pagué con un pedazo de pastelilla. Sí. Después Ya, de hacerle eso y... O sea, no es algo medianamente justo. Y no me lo comeré. Y cuando él llega y diría algo como, muy bien, yo cuidé eso, pero me pagué con un pedazo de pastel o algo así. No sé. ya. Entonces ahí Ángel la solución que encuentra, ¿cierto? Es esperar, aguantarse el hambre, ¿cierto? Y esperar a que llegue don Agustín y decirle, don Agustín,
¿me puede convidar un pedacito de pastel ya que le cuide el negocio? Porque muero de hambre, ¿cierto? Ya. Podría ser una solución, ¿cierto? Ahí en el fondo lo que está haciendo igual Ángel es, aún así, cuidar la honestidad, ¿cierto? Porque está esperando que llegue don Agustín, no lo va a hacer antes de que Agustín no le dé permiso, ¿va? Así que usted ahí optó, Agustín optó por la honradez, ¿ya? Sabrina, ¿te quería decir algo? ¿Ah? Es como casi lo mismo que él, pero que, o sea, no decirle que quería un poco de pastel, o sea, nomás cuidar la tienda y todo eso, esperar a que don Agustín llegue. Ya, y para, o sea, pedírselo, pero no por decirle que se lo dé por como parte de pago, sino como preguntarle simplemente si le puede convidar un poco de pastel, ¿o no? O comprarle uno. Ah, pero es que, no sé, pues, o sea, supongo que Pablo no tiene dinero, por eso ese es el problema, que no puede comprar. Ya, ¿usted esperaría que algún día Pablo se vaya a su casa y entonces le pide dinero a la mamá y ahí lo compra? Tal vez. ¿Eso? Ya. Entonces ahí usted también optó por la honradez, ¿ya? Y bueno, y además diríamos que también por la solidaridad, porque la solidaridad es cuando uno ayuda a alguien pero sin esperar nada a cambio, o sea, no pides nada a cambio, ¿ya? Entonces usted estaría simplemente pensando, ¿cierto? Y está bien decir, bueno, yo ayudé, pero no por eso, ¿cierto? Eso no por eso tengo que exigir que me den algo como pago, ¿ya? Porque yo lo ayudé de buena voluntad, ¿no? ¿Ya? Ya, a ver qué pasa si, no sé, pues la posta igual en el hospital uno se puede demorar mucho. ¿No? Así que de verdad ya es muy tarde, o sea, Pablo empezó a cuidarlo, el negocio a la 1 y ya son las 8 de la noche, ¿cierto? Imagínense todas las horas que han pasado. Y todavía no llega don Agustín, pues. Y en realidad se está desmayando de hambre, o sea, imagínense, no alcanzó a almorzar, no alcanzó a tomar once. A ver, ¿qué dice? Tiene mucho tiempo, entonces sí, un pastel como para mí también porque tengo hambre. Pues es poco tiempo, como 1 hora o algo así, entonces no le pediría nada. También puede depender. Claro, yo creo que también, o sea, si es mucho rato el que ha pasado, don Agustín igual tiene que entender, ¿cierto? Que uno no puede estar tantas horas sin comer, ¿no? Además que se nos desmayemos de hambre, ¿ya? Y bueno, por último, después le pagaremos el pastel quizás, pues. Sí. Tampoco, o sea, lo podemos comer y no por eso quedarnos callados, ¿cierto? Lo adecuado sería ya, nos comemos el pastel, pero después apenas llegue don Agustín, le decimos, ¿sabe don Agustín? Yo tenía tanta hambre, que me tuve que comer un pastel. Así que se lo debo. ¿Ya? Después se lo vengo a pagar. Y ahí quizás don Agustín incluso él mismo nos diga, no te preocupes, no lo pagues, si tú me estuviste cuidando la tienda. ¿Ya? Puede que don Agustín nos diga eso porque también está el valor de la gratitud, ¿cierto? Ya. Bien, súper. Ya, a ver, nos quedan 5 minutitos nomás, entonces la próxima clase vamos a seguir con otros dilemas, ¿ya? La idea es que participemos todos, ¿ya? Obviamente no estoy retando a Sabrina ni a Ángel porque los felicito por participar harto, ¿ya? Es rico que participen y den su opinión. Pero los demás, por favor, empiecen a participar y a opinar porque además así la clase es más entretenida, ¿ya? Es como, imagínense, estoy yo aquí hablándoles 45 minutos, bla, 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 bla. Qué fome, ¿ya? Aprovechen de poder expresarse, de expresar su idea, dar sus opiniones, ¿ya?